aumentando y estaba la gente migrando hacia Nueva York y no había un descenso en la población? ¿Qué factor se conjugó con qué otra cosa en nuestra historia que ha hecho que en el último censo federal del 2010 aparezca que hay menos puertorriqueños? Bueno, pues ciertamente los que se han ido para Orlando cuentan allá y no cuentan acá. Pero ¿qué otro factor hay? Bueno, para discutir no necesariamente esto de la migración, sino lo que puede ser una causa es en los programas de esterilización que se llevaron, esterilización de las mujeres puertorriqueñas masivos que el gobierno de Puerto Rico hizo a instancias de quién en Puerto Rico, los programas de abortos, las 1000 cosas que han pasado aquí por debajo de la mesa, y al final vamos a hablar también, porque es parte de un libro que la doctora Lourdes Lugo Ortiz ha publicado, que se llama Tropiezos con la Memoria, sobre este tema de la esterilización. Lourdes está aquí, ha venido gentilmente, ha aceptado nuestra invitación. Buenos días, Lourdes. Buenos días. Bueno, pues tenemos que empezar diciéndole a quien sabe, cuéntenos un poco de dónde sale, de dónde esto, un invento de alguien. Yo sé que estaba Teodoro Moscoso preocupado, yo sé que estaba, ¿cómo se llamaba?, la trabajadora social bien importante que hubo en Puerto Rico, que repartía condones, y entonces le tenían una broma de que ella, y pues la gente trataba de minimizar, pero esa fue una época importante. ¿De dónde sale la idea, la necesidad de que en Puerto Rico había que esterilizar? Se hizo públicamente, se hizo subrepticiamente al principio, se probaron las píldoras anticonceptivas en Puerto Rico. ¿Cómo fue entonces? Cuéntanos un poco. Bueno, vamos a empezar con un dato básico. Puerto Rico desde la década del 60 es uno de los países con mayor prevalencia de esterilización femenina del mundo. ¿Qué es prevalencia? Número de casos activos. Para 1968, 35% de las mujeres puertorriqueñas estaban esterilizadas. Al darse a la luz pública ese dato, la gente se pregunta ¿por qué pasó esto? ¿Por qué es que hay tantas mujeres que están esterilizadas? Y hay muchas razones para esto, pero a mí me gustaría mencionar dos interpretaciones, las dos interpretaciones principales que se han dado y dónde yo me posiciono ante esas dos interpretaciones. Bien, vamos para La primera interpretación es que las mujeres se esterilizaron porque lo deseaban controlar su fecundidad y lo hicieron por deseo, un deseo descontextualizado. La segunda es que fue una imposición del Estado. El Estado usó la esterilización como un método como un medio para aminorar la pobreza que había en la isla e impuso la esterilización en las mujeres. Son dos versiones, son dos interpretaciones que se han dado que se han presentado como si fueran excluyentes, como si porque aparece una, la otra no puede existir. Mi interpretación es que en efecto el Estado, en contubernio con la empresa privada, es decir, en alianza con la empresa privada, promovió unos programas de control de natalidad con fines poblacionales. Obviamente el interés no era tanto ayudar a las mujeres individualmente, sino aliviar la situación de pobreza en la que se encontraba la isla. Y las mujeres tomaron unas decisiones también para aliviar unas situaciones personales, no solamente de control de la fecundidad, sino también de pobreza, de problemas personales, lugar de las mujeres con relación a los hombres, etc. Es decir, ambas cosas se dieron simultáneamente. Entonces, lo que yo quisiera también especificar sobre la imposición del Estado, distinto como otras personas lo ven, yo no veo la esterilización en el que se posicionan las mujeres como víctimas. Yo creo que las mujeres tomaron unas decisiones dentro de los márgenes sociales, como todos nosotros los individuos, ¿verdad? Siempre actuamos con unos márgenes que nos limitan, y dentro de esos márgenes se acomodaron a los ofrecimientos del Estado y lo usaron para su ventana. ¿Y de la empresa privada qué estamos hablando? ¿Farmacéuticas? Las farmacéuticas colaboraron, pero esto del control de natalidad comienza en la década del 20. En 1925 fue el primer programa de control de natalidad que se estableció en Puerto Rico. Y tengo que decir que el programa fue establecido por puertorriqueños y por socialistas y feministas. Las personas que establecieron el primer programa
fueron puertorriqueños, socialistas y feministas que entendían que tenían que ayudar a las mujeres trabajadoras a controlar su fecundidad. Posteriormente, estos programas, muchos de ellos tuvieron corta vida, algunos duró 1 año, 2 años, dependía del otro. En la década del 30, en 1937, es que se legaliza el control de natalidad en Puerto Rico, y posterior a esta legalización, la legalización se dio con el apoyo de la Asociación Médica. Y cuando hablamos de control de natalidad en el 37, estamos hablando de esterilización. No, todavía no. Todavía no. Estamos hablando de métodos experimentales, métodos anticonceptivos experimentales. En la década del 30 vinieron, por ejemplo, Gamble, el doctor Gamble fue uno de los doctores que estaban probando el uso de la espuma anticonceptiva, y Puerto Rico se sirvió como laboratorio, no solamente las pastillas anticonceptivas en la década del 50, sino de muchos otros métodos. Sí, ¿cuáles, por ejemplo? Por la espuma, el IUD, el dispositivo intrauterino, sí, etcétera. Así que muchos métodos anticonceptivos fueron probados acá. Lo que sucede es que también tenemos que recordar que es una década que no existía, solamente el condón era lo que existía. Entonces las mujeres, cuando tú estás en una relación heterosexual, si el hombre no quiere usar el condón, ¿cómo tú puedes tener cierto control sobre el control de la fecundidad si no usas un método? Entonces tiene que haber, muchas mujeres participaron de estos proyectos que según la literatura dice que la mayoría de ellos eran ineficaces. Entonces surge la esterilización. La esterilización, hay evidencia que empieza a usarse en Puerto Rico a finales de la década del 30. ¿Y en otros sitios en el mundo? Bueno, en Estados Unidos la esterilización también comienza yo diría que la primera mitad del siglo XX, no solamente fue Puerto Rico el lugar, obviamente, que se empieza a hacer la esterilización, sino en muchos otros países. Estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de Tailandia, estamos hablando de China, Bangladesh, muchos otros países. Así que estamos hablando de la primera década del 20, las primeras décadas del siglo XX. Pero Puerto Rico, la evidencia que existe del uso de la esterilización se da a finales de la década del 30, cuando el Hospital Presbiteriano empezó a utilizar la esterilización. Y lo interesante es que el primer estudio demográfico que precisa la cantidad de mujeres que estaban esterilizadas, delinea, precisa que la mayoría de las mujeres esterilizadas en ese momento eran mujeres de clase socioeconómica alta, porque las hacían en el Hospital Presbiteriano. Obviamente es el único método confiable y permanente. No existían métodos confiables y permanentes, y para muchas mujeres esto significaba la única manera que podían garantizar que no iban a tener más hijos. Y que podían seguir teniendo sexo. Y que podían tener seguido sexo, claro está. Está interesante. ¿Y cuándo fue que empezaron a probar las píldoras? Porque todo el mundo habla, e incluso en la literatura mundial, se habla de que Puerto Rico fue el conejillo de India. Las píldoras se empiezan a usar. Se hizo una experimentación muy corta en la década del 40, pero duró algunos meses. La píldora se probó consecutivamente en Puerto Rico a mediados de la década del 50. La píldora se llamaba Enovir. Enovir, con D al final. Enovir, con D al final. Miles de mujeres puertorriqueñas participaron en los proyectos. ¿Sabiéndolo o sin saberlo? No conocían exactamente el alcance, sabían que eran unos experimentos, pero no conocían el alcance porque muchas eran mujeres pobres y de baja educación. Y se les decía algo más, bueno, es que me interesa, sí, por curiosidad. Esto era, mira, si tú no quieres tener más hijos, bueno, es que mi marido, que sí o qué, y queremos, bueno, pues mira, después toma esta pastilla y punto. El problema está... Y sin explicar nada más. Bueno, el problema está que en los experimentos sabemos que hay lo que se llama un grupo control, sí, y un grupo el que se somete a la experimentación. Obviamente había un grupo que se le estaba diciendo que estaba tomándose una pastilla, pero que la pastilla era un placebo. Sí. Entonces ahí es que entra el problema de consentimiento informado. Es distinto decirte, te estás tomando una pastilla que puede controlar tu fecundidad, y de momento te estás tomando un placebo, vas a quedar encinta. Y así que este tipo de experimentación fue muy criticada, muchas mujeres pobres, de sectores pobres, participaron. Era una pastilla que era más de 20 veces más fuerte de la pastilla que hoy día nosotros usamos.
Así que la cantidad de hormonas y la cantidad de efectos secundarios, lo interesante ¿Hay pruebas de los efectos secundarios sí, nocivos? Sí, tromboflebitis, hubo casos incluso después que se aprobó la píldora en 1960 para propósitos anticonceptivos, de casos de mujeres que se enfermaron por esto. Ya está tocando la musiquita y se nota que Yesenia, que era la directora, se fue, ahora pusieron el Sirio y no quiere eso porque ellos no creen en control de natalidad ni nada, eso es ahí a como sea. Tenemos que ir a la pausa, venimos enseguida. Esto es Voz Primera.